6 de la mañana con 44 minutos, 6 de la mañana con 44 minutos y revisamos las portadas que nos presentan los principales diarios del país. Diario El Universo: poca efectividad de jubilación patronal levanta el debate sobre la inminente reforma. A propósito de los ánimos caldeados que hay en torno a este dime y direte. Ecuador sí tiene legislación para derribo de drones, pero le falta tecnología para hacerlo. Además, la droga sale de la sangre en 10 días, pero el tratamiento es para trabajar en la niña herida que las lleva a consumir para evadir su realidad. Son expresiones de la doctora Julieta Sagnain en torno a este profundo problema de consumo en jóvenes. Además, nuevo grupo de rezagados acude en busca de la primera dosis en sitios de vacunación en Guayaquil. Asamblea Nacional resolverá hoy el futuro político del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Otra novela es esa. Fiscalía asegura que pedidos de desclasificación de información sobre la operación Rescate 30S no fueron atendidos. Decreto, memorándum y comisión serán parte de la política anticorrupción del gobierno. Sigue la búsqueda de desaparecidos luego de aluvión en Baños de Agua Santa. En Guayaquil, la epidemia de COVID-19 está contenida, frenada, refleja el informe de Mesa de Salud a propósito de este recuento en el documento epidemiológico que se emite cada 15 días. Corte Constitucional inadmitió la acción de protección extraordinaria presentada en oposición a la operación del peaje en la vía Progreso Playas. Municipio de Quito ratifica multa de $100 a quien no use mascarilla en espacio público. Los jóvenes se tomaron la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, que recibió a cerca de 25.000 personas en total. Fiscalía convoca por segunda vez a rendir versión a 2 de los 6 procesados en caso relacionado con datos encontrados en los celulares de Baby Yunda. Ahí está lo que decíamos. Diana Salazar pide a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para formular cargos por un peculado ocurrido en la compra de 7 helicópteros Drup. Que costó vidas, ¿ah? Además, aumentan las personas en situación de calle en Guayaquil. Iván Sandoval, identificaciones de los ecuatorianos. Les contamos de qué se trata en breve. Vamos también con Diario La Hora. Falta de inversión provoca pérdidas más de $86 millones en el puerto de Esmeraldas. Restaurantes exigen controles para bares que cambiaron su giro de negocios. El Estado evita tratar de pesca incidental, la quieren eliminar. Ecuador tiene la positividad para COVID-19 más baja que inició la pandemia. Y también en lo internacional, le voy a quitar el trabajo ahí a Gustavito. Las internacionales, sobre todo países ricos, se enfrentan a una ola migratoria irregular. Bolsa Argentina sube tras derrota de los kirchnerismos. Otra también, juez ampara a red de clínicas contra ley antiaborto en Texas. Y una notita también importante es que la alcaldesa de París, la señora Hidalgo, se va para la candidatura presidencial que tendrán los franceses el próximo año. Veamos lo que dice La República en su publicación de este día 14 de septiembre, cuando son las 6 de la mañana con 43 minutos. Las Fuerzas Armadas descubren una base de descanso de grupo armado ilegal. El Ejército del Ecuador descubrió una base de descanso clandestina de un grupo armado ilegal en una zona selvática próxima a la frontera con Colombia, según lo reveló este lunes el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Contagios de COVID en Ecuador caen a 17 en este último día, pero no por ello hay que relajarnos. Es el llamado de las autoridades. No a relajarnos, no al relajo. No al relajo. Ok, ¿qué le va a hacer? El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró este lunes en la suscripción de un acuerdo con la ONU que para combatir la corrupción, que este daño permanente y constante le ha costado al país $70.000 millones. En los deportes se jugó lo que debió ser la última fecha de la Liga Pro, ya que los árbitros decidieron levantar la medida de la paralización que sostuvieron el fin de semana, y el Independiente sigue líder al volver el torneo luego de derrotar como visitante
1-3 a la Universidad Católica del Ecuador. Oiga, aquí vamos con El Expreso, que tiene algunas notas interesantes y yo quiero referirme a una en particular después. Ya parece que el defensor del pueblo tiene sus propios defensores. En pleno titular del Expreso dice: la indecisión de Pachacuti hace que Carrión llegue con vida al juicio. Tal vez. Como que sí, como que no. Como que no les va a dar los números. Se necesitan 74 asambleístas. Los de UNES dicen que van a votar negativo. Pachacuti, negativo. Es decir, no hay votos para votar a alguien que está acusado de violación. Así que cuidado con esa nota que es importantísima. Vamos con los otros titulares. Medicinas priorizadas no llegan a todos los hospitales, dice este periódico. Fiscalización archiva pedido a juicio político que incluía a Valentina Zárate. Guayaquil, en 15 horas asesinaron a 7 personas el fin de semana. Y aquí está el titular terrorífico: la indecisión de Pachacuti podría salvarle la vida al defensor del pueblo. Finalmente, diario El Telégrafo, como portada tiene al ministro de Trabajo, su amigo Patricio Donoso Boris. El ministro de Trabajo socializa la ley de oportunidades laborales. La jubilación patronal podría ser reemplazada por el fondo jubilar. Además, Alemania retira al Ecuador de la lista de países de alto riesgo para visitar. Ya les caemos mejor. Agencia de Regulación realizó operativos de control en gasolineras. 4 centros de vacunación cierran en Guayaquil. Además, Conmebol confirma nueva triple fecha de eliminatorias. Por segunda ocasión en las eliminatorias, los países tendrán 3 enfrentamientos en la fecha FIFA. Y Jaime Bancaviede se hizo viral en redes sociales. Demostró sus destrezas en el fútbol en un video. Javieres. Gustavo Cortés llega a préstamo. Sobre destitución de cualquier autoridad. Avellaneda. Además, les contamos, mucha atención, Fiscalía y Policía ejecutaron allanamientos en Quito y Guayaquil por chats de Jorge Yunda. El presidente Lasso anunció que no se tocará el precio del combustible de uso doméstico. Y hablando del jefe de Estado, tiene un 74,1% de aceptación según Sedatos. Del próximo juicio al señor defensor del pueblo. Los de la UNES ya dijeron que no van a votar en contra del señor Carrión. Y Pachacuti también va a decir que no van a votar. Es decir, un hombre que con videos estaba borracho, dice él que solamente se tomó 2 copitas de vino y unas alitas de pollo que le hicieron mal. Cabeza de pollo, decir. Cabeza de pollo encima de haber sido que chupó. Pero con videos donde inclusive la señora lo acusa de intento de violación. O sea, es gravísimo. Si todo eso a la asamblea no le es suficiente para sacar a un individuo de un puesto público, yo no sé qué están esperando, que entre con un arma, una ametralladora, un chaleco con dinamita. Boris, el otro día alguien me pregunta, ¿qué le diferencia a esta asamblea de la asamblea anterior? Esa es mi pregunta. A esta todavía no tiene suficientes asambleístas en Cana. Probablemente. Eso es todo. Pero a la velocidad que va a tener más. Porque están reproduciendo las malas costumbres, esas uñas largas, de querer repartirse cosas, porque no crea que no están pasando esas cosas. Y de hecho hay un llamado de atención ahí, que yo creo que ahí el presidente sí tiene gente un poco en lo administrativo que le puede evitar esos dolores de cabeza. Hay gente por ahí ya queriendo hacer travesuras. En el sector petrolero, en el sector eléctrico, esas cosas hay que ponerles ojo encima. ¿No investigaron? 13 años después de la cuestionada adquisición, la Fiscalía General del Estado al mando de Diana Salazar formulará cargos contra quienes estuvieron involucrados. En lo que se advertía era una mala compra, que acabó costando vidas y sembrando muchas dudas.
Gracias a Teleamazonas por eso. Qué vergüenza, deberíamos tener vergüenza nosotros, sí, todos los ecuatorianos. Porque cuando asesinaron al general Gabela, vinieron. Esta radio no estábamos allá en la otra, en el otro edificio, claro, ¿no? en City Mall, ¿no? City Office. City Office, allá. Y llegaron un pocotón de gente de la Asamblea Nacional, llegó la señora Rivadeneira, que era presidenta de la Asamblea. Todos se llenaron la boca diciendo de que eso era un delito común. Así es. Cuando no era un delito común, nadie lo vio como delito común. No. Uh-huh. Ellos eran los únicos que tapaban el delito común. El señor presidente Rafael Correa, todos hablaban, pero eso es un delito común, es un asalto. Intentaron matar a la chica, robarle a la chica, pero una ciudadela cerrada que intentaron robarle a la hija del señor Gabela, pero ni por aquí. Pero es una vergüenza, tanta rata libre, porque el señor Gabela, vuelvo a insistir, el señor Gabela, tuve el honor de conocerlo al general cuando trabajé en la Fuerza Aérea, y ese era el ícono de la decencia en la Fuerza Aérea. Él sale, lo retiran porque iban a hacer este contrato, así me lo explicó a mí. A él lo retiran porque este contrato que estaba caliente y había harta pasta, lo retiran. Al retirarlo, pero necesitaban un año para sacarlo de la ciudadela, del entorno de control, porque él vivía todavía en una ciudadela y él tenía los privilegios. Lo seguían para que él esté observando los contratos, porque él había rechazado los contratos de compra de armamento, radares, helicópteros, él ya los había rechazado. Son un grupo de traficantes de armas acoplados a pocos generales que se quedaron allí. Ellos son los que hacen el contrato. ¿Con quién? ¿Quién le firma la autorización para comprar esto? El señor presidente de la República de ese entonces, Rafael Correa. Él va a la Asamblea Nacional a explicar y a decirle al presidente de la República en el pleno de la Asamblea, que esa era una porquería, una chatarra. El presidente viene hecho el macho, así grande, eres un traidor, le dice. ¿O no vieron el video? Claro, ahí se ve clarito. Eres un traidor, le dice. El presidente de la República, al señor Gabela, ya nos estamos olvidando, le dice un traidor y él le dice, yo le estoy diciendo que es un robo. Los generales que venían atrás de la Fuerza Aérea lo miraban con ojos de asesinos, ese pocotón de perros que estaban atrás de Correa. Y después de eso, qué raro, lo asesinan al general Gabela. Qué raro. Como ¿no? que mucha coincidencia, ¿no? Perdón, coincidencias ni en Pascuales. Así es. Pascuales. Y este asesinato fue tapado por el gobierno de Correa, y lo hemos dicho en varias ocasiones. No sé si él lo mandó a hacer, lo sabía, no lo sabía, no lo sé. Eso no lo podemos afirmar, de que lo ocultó, exactamente. ¿En qué época, no? ¿Y con qué personaje? Polit. Con tremenda gavilla de ratas, pillos. Tuvo que haber sucedido en la época en que era más oscuro el cielo. Todas las ratas estaban alineadas, estaban rabo con rabo, agarradas así, para hacer una red de contención contra las denuncias. Un caso de tremenda conmoción, y en ese sentido, pues, nuevamente comentar sobre la esposa del señor Gabela, que siempre estuvo al pie de la lucha y nunca se cansó de luchar por justicia, que parece que ahora ve las primeras luces. Con todo lo que le ha pasado, sin embargo, se la ve bien a la señora, ¿no? La ha hecho fuerte. Sí, les ha hecho bastante fuerte. Oiga, ¿se vio Sérpico usted o no? Claro que sí. Ahí está, Gabela. Ese es el caso de Gabela. Oiga, Boris, es verdad, ¿no? Aquí estoy viendo el video en el que se ve el presidente Correa que pasa al ladito de él y le dice, traidor. Eres un traidor. Se entiende clarito. ¿Traidor? ¿Cuánto tiempo van a mantenerse en este estado? ¿O es permanente? Comienzan el 15 y seguirán de largo. ¿Por qué? Por la advertencia. Muchas personas vienen de otros cantones a Guayaquil, o de Guayaquil a otros cantones, y se van a encontrar con esta dificultad. Ustedes estarán, obviamente, con todo el derecho que les asiste, protestando en las vías, en las calles, etcétera. Y por otro lado, también la policía tratando de disolverlos. Entonces, ya sabemos que el arroz con mango se va a hacer. Es decir, se va a cortar la vía, nos vamos a quedar atrapados entre una ciudad y otra. Boris, la jornada está convocada para el 15, que habrá distintas expresiones en la sierra, en la costa, incluso en la Amazonía. Y en la tarde, por ejemplo, en Guayaquil está convocada las organizaciones sindicales, los barrios populares, los maestros, la juventud, a una gran movilización desde el Parque Centenario a partir de las 4 de la tarde. En Quito será en la Caja del Seguro, será una expresión democrática para el 15 de septiembre. El gobierno, Guillermo Lasso,
lamentablemente ha dicho, en medio del encuentro, que la elevación de los combustibles es un decreto inamovible. Yo ahí me recuerdo las palabras en octubre del 2019 de Lenín Moreno, que decía lo mismo. Nosotros le decimos que la lucha del pueblo por su vida es incautable. Habrá varias jornadas, seguramente por distintos sectores. La semana pasada estuvieron los arroceros, estuvimos junto a los universitarios reclamando el presupuesto. Y así, si el gobierno quiere mes a mes seguir subiendo los combustibles, dice que va a vender el petróleo, digamos, va a privatizar la industria petrolera, la electricidad. Va a aumentar la producción. Social, no, pero lo que plantean es entregar prácticamente todas las fases de producción del petróleo a la empresa privada, que es un patrimonio de los ecuatorianos. Obviamente va a haber resistencia del pueblo ecuatoriano. Vamos a ver qué pasa con la proforma presupuestaria, mi estimado. Don Giovanni, pero esto no le suena tal vez. Yo soy del común, que está en las calles, está conversando en las tiendas, tomándose una Coca-Cola, allí le doy aunque después yo no soy como Ronaldo, yo sí tomo Coca-Cola. Oiga, y la gente dice, ¿y esto no será una jugada política impulsando personajes para las próximas elecciones? Boris, nosotros somos un partido político, de acción política permanente. Nosotros nacimos sí para buscar el gobierno y tendremos alternativas llegado el momento. Pero aquí ahora está en juego la política económica que afecta a millones de hogares. Si el Plan Nacional de Desarrollo, que todavía no lo hace público el presidente Lasso, va a ser las recetas viejas, dogmáticas, antipopulares del Fondo Monetario Internacional, por supuesto que el pueblo tiene derecho a levantar su voz. Si le recortan el presupuesto en $1.000 millones, la educación, y eso significa no solamente un montón de plata, sino que las escuelas no pueden reabrirse, están destartalados los locales, no hay dinero para la conectividad de los estudiantes, para capacitación de docentes. Los maestros y maestras que hicieron huelga de hambre van a tener congelados sus salarios. Es obvio que los sectores se ponen de pie para defender el presupuesto. Si ahora mismo, mi estimado, el costo de la vida, aunque digan los estadísticos cercanos al régimen que no hay inflación, todos los que nos escuchan saben cuánto ha subido el precio del aceite. ¿Sí? ¿Cuánto le cobran a los ecuatorianos en las ciudades la libra de arroz, mientras que los productores están quebrados? ¿Cuánto nos cuesta un litro de leche? Y efectivamente estamos planteando que el gobierno debe dar soluciones. Sobre lo que ha planteado el presidente de la República, también lo ha dicho la ministra de Gobierno, la señora Vela, sobre la posibilidad de acudir a una consulta popular, o también se ha puesto sobre la mesa la muerte cruzada, ya que existirían barreras en el legislativo para la aprobación de ciertos proyectos, o al menos incluso antes de que lleguen. Es lo que han manifestado algunos asambleístas, de que no van a aprobar lo que no beneficia a la ciudadanía. Y en ese sentido, pues, ¿cuál es su lectura al respecto? ¿Sería lo que más le conviene al país en estos momentos, por ejemplo, una consulta popular, abogado? A ver, todas las herramientas de nuestro sistema democrático son como las reglas de un partido de fútbol. Hay cosas que se puede hacer, hay cosas que no se puede hacer. Entre las cosas que se puede hacer, hay unas que son oportunas y tienen efectos, y otras que pueden no caber por inoportunas, no por ilegales, y no tienen efectos. En realidad, la muerte cruzada o la consulta popular son herramientas previstas en el sistema. Se pueden usar, pero tenemos que partir de otra cosa. Dejemos un segundo ahí lo legal, vamos a lo ético. Alguna vez hablamos con ustedes, me acuerdo, yo les decía que lo principal en un buen político es la capacidad de renunciar. Y en realidad, los asambleístas, quienes representan el primer poder del Estado, no por el hecho de defender sus trabajos, sino de cumplir sus funciones, deberían comprender que si ellos no son capaces de articular resultados efectivos en materia de legislación, es decir, lograr que los procedimientos necesarios para que se discutan y aprueben leyes sucedan, ellos mismos deberían dar un paso al costado para facilitar a quien es responsable, en cambio, de tener acciones efectivas en el gobierno, que es el Poder Ejecutivo. Entonces, si hubiera madurez, habría más profundidad en el debate y no la protección del puesto de trabajo, ni la necesidad del gobierno de considerar el uso de estas herramientas que podrían terminar siendo incluso inoportunas para el poder del Ejecutivo. Podrían incluso debilitarse si no le va bien en estos ejercicios. Pero todo subyace al final en la ética con la que puedan obrar los políticos, más en la Asamblea que en el Ejecutivo en este instante.